Los sistemas públicos, a diferencia de los privados, tienen capacidad para generar obra pública en los lugares más alejados. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos, y los que viajamos por territorios indígenas en todo el país, nos damos cuenta cómo efectivamente, gracias a una entidad estatal, hay muchísimas zonas alejadas del país que tienen tanto telecomunicaciones como energía en sus lugares. De tal forma que atender población en territorios indígenas, por ejemplo, es una prioridad de un sistema justo y equitativo. La pregunta que pongo aquí es una pregunta que se relaciona directamente con la primera pregunta. ¿Cuál es el modelo energético y eléctrico que nuestros pueblos, en primer lugar, y los países requieren? Esto pasa por discutir cuáles ecosistemas deben ser, entre comillas, sacrificados para convertirlos en fuente de energía. Y en los países de Centroamérica, los ríos han sido y siguen siendo una fuente fundamental de energía, pero con costos sociales y ecológicos altísimos. Y esto se liga, y nada más lo pongo como titular, con efectivamente cuál es el modelo energético que está privando en este momento en el mundo. Y el modelo energético mundial, que incluye América Latina, es un modelo que está orientado efectivamente a satisfacer necesidades, en primer lugar, de grandes compañías transnacionales y de los países del norte. Es decir, sigue siendo un modelo totalmente orientado hacia formas nuevas de colonización y recolonización con explotación extrema de los ecosistemas y de las personas. Entonces, uno podría poner muchos ejemplos de Centroamérica y de América Latina, pero pongo un dato nada más así, es decir, la extracción de materias primas. Por ejemplo, para hablar de construcción de vehículos eléctricos, que es uno de los discursos fundamentales que se hace fundamentalmente con extracción de materias primas en América Latina y en África y con explotación directa de mano de obra infantil. Y yo creo que hay otro elemento que no podemos dejar por alto y sin mencionarlo, que es que los modelos eléctricos que tenemos en los países nuestros tienen un costo en sangre brutal y tienen que ver con el asesinato de muchísimas personas. Esto es todo un otro tema, pero lo voy a mencionar así para que ustedes vean. Estos son datos del año 23, que es un ejemplo clarísimo. Asesinatos en Colombia, 79, Brasil, Honduras, México y Filipinas siempre se colocan como los países donde más se asesina gente y son personas campesinas e indígenas que defienden fundamentalmente su territorio y que por eso son asesinados. Ese es un componente fundamental que tenemos que trabajar cuando hablamos efectivamente de cuál es el modelo energético que nosotros queremos para nuestros países. Esto pasa fundamentalmente por esa discusión. Mencioné Guatemala al principio y voy a cerrar diciendo que hace también unos 10 años tal vez nos reunimos en Boquete, en Panamá, casualmente en la zona ahí de Chiriquí, donde en aquel momento había en proyecto y ya construidos 51 proyectos hidroeléctricos que afectaban negativamente y principalmente a las poblaciones indígenas de allá. Poblaciones indígenas que en el caso de Costa Rica también están siendo severamente afectadas por una serie de proyectos que de construirse les eliminan sus ríos, que son sus zonas de vida, sus ecosistemas y sus fuentes efectivamente de alimentación y de cultivo en muchísimos casos. Entonces aquí yo creo que la discusión no solo pasa por si el modelo es público o privado, sino que pasa fundamentalmente por si los modelos eléctricos de nuestros países tienen posibilidad de satisfacer las necesidades, en primer lugar, energéticas y de electricidad de los países, pero que respeten a la gente y que respeten efectivamente los ecosistemas para poder hablar de que tenemos modelos energéticos sustentables, democráticos, justos y equitativos.